libre, lo decimos nosotros, ¿ya? Empezamos entonces con la parte teórica de este movimiento. Nos pregunta, ¿qué es el movimiento de caída libre? Y nos dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero este movimiento va a depender justamente del campo gravitatorio terrestre. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que la caída libre es un MRV. Es MRV caída libre. Pero obviamente va a ser en vertical, ¿no ve? Ya no va a ser horizontal. Pero va a seguir siendo rectilíneo porque cae rectamente, ¿no ve? ¿Qué más nos dice? Nos dice que no se toma en cuenta, en caída libre, no se va a tomar en cuenta el peso del objeto que está cayendo, ni tampoco la resistencia que hace el aire. Porque se dan cuenta, cuando un objeto cae, el aire le hace como un colchón, ¿no ve? Hace una resistencia y hace que caiga más lento. Justamente por eso existen los paracaídas. Funcionan con aire, ¿ya? Después, ¿qué más nos dice? Hace rato les he dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no ve? O sea, es MRV en realidad. Pero acá la diferencia de ambos es que el MRV tiene una aceleración, ¿no ve? Pero acá la aceleración ya es la gravedad. Eso es lo que la tomamos en cuenta, ¿ya? Que se cambia. Nuestra aceleración es la gravedad, que vale 9.81 metros por segundo al cuadrado. En todo vale eso. ¿Qué más? Nos dice acá, por ejemplo, tenemos leyes de caída libre. La primera nos dice, todo el cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical. Eso lo he dicho hace un momento. Que en caída libre el cuerpo cae en línea recta. Es vertical, pero es recta. ¿Ya? 2. Nos dice, la caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. Eso también lo declaraba hace rato. Hemos dicho que caída libre es MRV, ¿no ve? Pero en caída libre lo que nos diferencia es que en caída libre ya existe lo que es la aceleración, que cambia. ¿Ya? En vez de la aceleración, nosotros ponemos directamente gravedad. Eso la reemplaza. ¿Ya? 3. Nos dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. O sea, la gravedad es constante. Como en MRV no habíamos dicho que en MRV la velocidad es variable y la aceleración es constante. Acá en caída libre es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Solo que la aceleración acá es la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Se acuerdan que en MRV hemos dicho parte del reposo? Cuando decía el ejercicio parte del reposo, ya nos encendía un foquito en la cabeza, ¿no ve? Y decíamos, no, la velocidad inicial es 0. Acá nos va a decir, va a ser casi similar, pero nos van a decir que el cuerpo se deja caer. Cuando escuchen eso en algún ejercicio, quiere decir que la velocidad inicial de este cuerpo antes de caer va a ser 0. Se deja caer. Eso tenganlo en cuenta, chicos. Y después nos dice, emplea las fórmulas obviamente con más datos conocidos. Que cuentes con más datos conocidos. En caída libre, chicos, es las mismas fórmulas del MRV. Pero en vez de aceleración se pone gravedad. Solo eso va a cambiar y todo es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué elementos tiene la caída libre? Por ejemplo, acá en el grafiquito están viendo, acá un objeto está cayendo, no sé si se logra ver, voy a decirlo con verdecito. Acá está cayendo un objeto, ¿no ve? Y acá está el objeto. ¿Qué variables va a tener o qué elementos va a tener en caída libre? En primera va a ser lo que es la velocidad inicial, que es esta. La velocidad con la que empieza el movimiento de caída libre. Luego va a ser lo que es la altura de caída. ¿Cuánta altura va a caer? H. La vamos a bautizar con H. Y después, para la aceleración, nosotros lo reemplazamos por gravedad. Esta va a ser nuestra aceleración en caída libre. ¿Ya? Luego tenemos también velocidad final, como el MRV. Y obviamente nuestro tiempo. Ya, chicos, tenemos esos elementos en caída libre. Después, las fórmulas. Si se dan cuenta, son las mismas fórmulas que hemos utilizado en MRV. ¿Sí, chicos? Son las mismas. Pero en este caso, muchachos, ¿qué hemos dicho? Que en vez de lo que es aceleración, vamos a reemplazarlo por gravedad, ¿no ve? Son las mismas fórmulas, si se dan cuenta. Gravedad por aceleración, ¿no ve? Aquí.
gravedad en vez de aceleración. Y también que hemos reemplazado lo que es la distancia. En caída libre ya la llamamos altura, ¿ya? Acá, por ejemplo, está en esta formulita, obviamente estas se las voy a subir al Classroom y pueden ir viendo. Mira, acá ya se explica. Acá dice, si utilizas esta primera ecuación, vas a utilizar esta ecuación cuando no tengas lo que es la caída, o sea, la altura donde está cayendo. Ahí vas a utilizar esta ecuación. Y utilizas esta de acá abajo cuando no tengas lo que es la velocidad final, ¿ya? Cuando no tengas dato. Y lo propio para los demás. Los está explicando. Pero chicos, aquí, en el gráfico de la derecha, ¿qué es lo que nos dice? A ver, ¿cómo nos da a entender eso, el gráfico de la derecha? Mira, nos dice que todo lo que sube, acá está la flechita, todo lo que sube es negativo y todo lo que baja es positivo, que es acá. Esto nada que ver, chicos. Es positivo, ¿ya? Eso quiero que lo entiendan. Todo lo que sube es negativo y todo lo que baja es positivo. ¿Y eso dónde se lo reemplaza? Justamente aquí, en las ecuaciones. Acá y acá. Nos dice que si el cuerpo está subiendo, en la primera ecuación, si el cuerpo sube, entonces se utiliza el negativo. Si está subiendo el cuerpo. Ahora, si el cuerpo está bajando, se lo utiliza positivo. ¿Ya? En la mayoría de los ejercicios es así. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? ¿Se logra entender, no ve, muchachos? Ya, chicos, yo espero que lo entiendan bien porque esto, si se dan cuenta, un poquito medio que nos despistamos porque he dicho que es MRV directamente 9, pero hay cosas que cambian acá, ¿ya? ¿Por qué es negativo la ecuación? ¿Por qué es negativo, chicos? Porque si se dan cuenta que si un objeto empieza a, por ejemplo, se lanza hacia arriba, ¿no ve? Empieza a ir y si se dan cuenta pierde velocidad. ¿Por qué? Porque la gravedad le está jalando hacia abajo. Hace que la velocidad sea menor. Mientras más avanza, la velocidad es menor, ¿ya? Justamente por eso es negativo, porque está desacelerando. Eso significa. Pero cuando lo sueltas desde arriba, ¿no ve? Y empieza a caer, mientras más baja, la velocidad aumenta, ¿no ve, muchachos? Justamente por eso es positivo en la bajada, ¿ya? Eso quiero que lo entiendan, chicos. Después, dice que hay que tener en cuenta estas cosas. 1. La velocidad del objeto A, o sea, la velocidad cuando el objeto está en el punto A, acá, nos dice, y la velocidad también del objeto cuando está aquí nos dice que estas dos velocidades son iguales. Hasta aquí me entienden, ¿no ve, chicos? La velocidad de esta pelotita en este punto A es igual a la velocidad en el punto B de la misma pelotita. Mira, si se dan cuenta, están en un mismo nivel, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Son iguales las velocidades en estos dos puntos, en el A y en el B. En el A y en el B son iguales. ¿Qué más nos dice? Nos dice el tiempo transcurrido en que el punto A al punto C, o sea, el tiempo en el que esta pelotita ha ido del punto A al punto C, va a ser igual al tiempo en el que esta pelotita va del punto C al punto B. O sea, mira, C, B. Y el punto AC. Entonces, ¿qué nos dice? Que el tiempo entre A y C va a ser igual al tiempo entre C y B. Eso está aclarando, chicos. ¿Ya? Eso también tómenlo en cuenta. Sé que son muchas fórmulas, ¿no ve? Pero es un poco de entenderlo nomás. Porque saben, se repiten las mismas fórmulas de MV. Hasta aquí, ¿se entiende, no ve, muchachos? ¿Se logra entender? Ya, genial. Ahora sí, directamente tenemos esto. Vamos a hacer ejercicio ya, chicos. Pero antes de eso, quería enviarles lo que es un formulario de preguntas sobre la parte teórica de lo que es movimiento de caída libre. ¿Ya? Les voy a enviar en ya chicos, directamente en el chat. Ya les envío, muchachos. ¿Se puede entrar? Pueden ir abriéndolo. Son 5 preguntas que ustedes van a responder de esto directamente. ¿Ya?
Estas preguntas han venido similar a lo que es el examen de medicina. Los he sacado justamente de ahí. Pueden ir respondiendo, chicos. Son 5 preguntas. ¿Ya? Está en el chat de la reunión. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden ir respondiendo, chicos.